Pocas veces se ha arrojado luz sobre lo que ha sido la actuación del ejército, porque en México todavía ha existido durante mucho tiempo un cierto tabú, y ese tabú es el ejército. Nadie se mete con el ejército como periodista, y uno logra entresacar información a través de gente, de fuentes que te hablan de forma anónima, pero es interesante, tanto el discurso de Genaro García Luna como del discurso del secretario de Defensa, Guillermo Galván. Hay una parte que nunca mencionan, particularmente el general Guillermo Galván. Tú sabes que el ejército, sobre todo, el ejército mexicano siempre ha sido muy nacionalista, y durante la presidencia de Felipe Calderón, este ejército se tuvo que avenir a las condiciones impuestas desde Washington, particularmente desde el Pentágono. Y esto, en un principio, nunca gustó a los militares en México, eh, pero lo cierto es que durante estos años en que se trabajó a partir de un esquema fallido, como fue la iniciativa Mérida, muchos elementos del ejército fueron entrenados en campos como el de Cuántico en Virginia, eran entrenados también por militares colombianos, porque tú sabes que el Plan Colombia fue la matriz de la que surge el Plan Mérida. Entonces, cuando Felipe Calderón acepta que tiene que aceptar tanto la tecnología impuesta de los centros de fusión, del intercambio de inteligencia con México, de la que presumía Genaro García Luna en esos momentos, fue impuesta por Estados Unidos para conectar a Estados Unidos con México en esta lucha, pero bajo criterios bastante discutibles, ¿no? Porque eran criterios de hay que arrasar, hay que terminar y exterminar estos criminales, y disparas y luego viriguas, ¿no? En el caso del secretario Guillermo Galván, él envió a muchos militares a entrenarse, y lo que es más, las visitas del general Galván al Pentágono, sabes, se desarrollaban con nocturnidad, casi escondidas. Quienes éramos corresponsales en aquel entonces en Washington, teníamos que estar pendientes de las fechas que elegían, y nunca se informaba de estas visitas de Galván al Pentágono, porque entraban ahora sí que por la puerta trasera, ¿no? No les gustaba a ellos que nos enteráramos los periodistas de la continuidad de la formación de estos militares. Y a pesar de ello, y esta es una parte interesante, el Pentágono y la DEA y el Departamento de Justicia, con todo el entrenamiento que les daban, no confiaban en el ejército mexicano. Sabían que era un ejército que tenía algunas o muchas manzanas podridas entre sus filas. Confiaban más en la Marina. Ellos tenían una forma bastante, ¿cómo decir?, peculiar de explicar esta desconfianza al ejército y confianza a la Marina. Ellos decían que los marinos eran soldados más sofisticados, más viajados, mejor entrenados, y por eso le tenían mayor confianza a la Marina que al ejército mexicano, que decían, el ejército mexicano es tropa, ¿no? De gente que poco ilustrada, que es fácilmente corruptible, y por eso desconfiaban del ejército mexicano. A pesar de ello, tenían una relación estrecha con Guillermo Galván, entre otras cosas porque gracias a esta relación estrecha, Estados Unidos podía suministrar todo el equipo militar que suministró durante la primera fase de la iniciativa Mérida. La primera fase de la iniciativa Mérida se caracterizó por la compraventa de equipos militares, imagínate que eran equipos militares para desatar una guerra, cosa que sucedió, ¿no? Entonces, desde ahí le imprimieron un sello de violencia indiscriminada. El ejército actuaba los casos de violación de derechos humanos, las víctimas colaterales, pero Estados Unidos
vendía equipo militar a México, si se violaban los derechos humanos, incluso daban, premios. Yo me acuerdo que esta, ¿cómo se llamaba la procuradora? Morales, eh, Eh, a Marisela. ver, Marisela, sí, perdón. Marisela Morales, no hombre, no, Marisela Morales llegaba así al Departamento de Estado, Hillary Clinton la traía así, y ya sabes que Marisela Morales, ya sabes que tenía operaciones quirúrgicas por todos lados, parecía la muñeca chochona, y entonces siempre iba ahí, la traían de aquí para allá, le ponían sus medallas, ella feliz, sonriente, pero claro, siempre ocurría esto. ¿Sabes? Esta suerte de hipocresía del gobierno de Estados Unidos, yo no puedo creer, por ejemplo, como ocurre ahora con Genaro García Luna. Sabían que habían cometido sus pecadillos, ¿no? Y sabían que Marisela Morales no era tan pura como decían ser. Y sin embargo, les importaba un carajo, porque lo que les importaba a ellos es que México hiciera la labor de desatar una guerra contra los cárteles de la droga sin importar las consecuencias. Y esto es un elemento que desde Estados Unidos, particularmente desde los medios de comunicación, nunca se ha subrayado. Y yo creo que este juicio contra esta labor de deconstrucción, toda una época de la lucha contra el narco, bajo las órdenes de García Luna, también tiene que entrar a juicio esta colaboración, este cinismo, esta hipocresía de Washington con la ayuda que suministraban a México, ayuda que era para desatar una guerra civil. Entonces, yo creo que, y gran parte de la responsabilidad recae en mandos militares como Guillermo Galván, que por cierto da su informe, pero no menciona para nada la colaboración tan estrecha con Estados Unidos, no colabora los planes de entrenamiento a las que se tuvieron que someter muchas tropas en muchas bases militares de Estados Unidos, y él recibía órdenes del presidente y irse al Pentágono a escondidas para recibir órdenes directamente de los mandos militares en Estados Unidos. ¿Por qué no cerramos con alguna reflexión, algún comentario, alguna opinión